Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Infancia en tiempos de pandemia. Hoy estaremos con Marcela Saldías, encargada de educación de Teletón Santiago. Bienvenida, Marcela. Hola, muchas gracias, Victoria. ¿Cómo te ¿Cómo estás? encuentras el día de hoy? Yo muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, partamos. Tú eres encargada, ¿hace cuántos años de educación Teletón Santiago? Aproximadamente 2 años ya estoy encargada de la jefatura de la Unidad de Educación de Santiago, sí, de Teletón Santiago. Perfecto. Eh, ¿Cómo ha sido este avance? ¿Cómo ha sido este proceso de pandemia, vivirlo para ustedes? ¿Cómo ha sido enseñar en tiempos de pandemia? Yo creo que todas las complejidades, todas las dificultades se presentaron para no solo el área de educación en general, sino que para todas las personas que estamos viviendo aún en este proceso de pandemia. Y eso implicó sobre todo para los docentes que estaban en las distintas formas educativas que estaban, escuelas especiales, escuelas hospitalarias, educación pública, privada, implicó que cada uno de los profesores tuviera que remirar la forma en que estaba educando, estaba haciendo sus clases y replantearse también para empezar a cambiar. Y tremendamente difícil cuando esto se hace de una manera tan rápida, donde no, claramente no era un proceso que estábamos todos esperando que así pasara. Sin embargo, yo sé, tengo la certeza de que muchos profesores sí hicieron todos sus esfuerzos para que todos los estudiantes, o la mayoría al menos, pudiera tener o recibir educación en sus casas de manera remota. Sin embargo, yo sé, fue tremendamente difícil para todos, absolutamente para todos. ¿En qué han consistido los programas de educación y rehabilitación que ustedes imparten en este contexto de pandemia? ¿Cuáles herramientas han creado? Nosotros estábamos con una modalidad presencial antes de esta pandemia, donde estábamos realizando atenciones presenciales, para la redundancia, en el instituto, atendiendo también a las familias, realizando orientación sobre todo para favorecer el acceso, la permanencia y por lo tanto el progreso en el sistema educativo en el que ellos están insertos. Sin embargo, en esta modalidad en que nos fuimos todos, digamos, a la casa de manera urgente y empezamos a trabajar de manera remota, tuvimos también que reestructurar nuestra forma de trabajo y de esa forma nos empezamos a conectar con las familias, primero para saber en qué situación se encontraban respecto al sistema educacional, si tenían acceso también a temas de tecnología para poder conectarse online y tuvimos la fortuna, y yo digo que mirándolo ya en retrospectiva, fue una tremenda oportunidad el conectarnos en esta modalidad, porque justamente había muchas familias que vivían incluso en Santiago, pero sabemos que Santiago es una región muy grande, también es muy dispersa, hay algunos sectores incluso, Buin, y otros, en los que había familias que no podían a veces ir al instituto y poder recibir una atención o algún tipo de acompañamiento de parte de nosotros, y que bajo esta modalidad nosotros nos acercamos a sus casas, nosotros ingresamos a su espacio y pudimos conectarnos con ellos, familias que estaban tremendamente agradecidas de poder recibir la orientación desde educación, sabiendo que algunos sí contaban, por ejemplo, con herramientas tecnológicas, pero aún así tenían algunas dificultades para que pudieran participar de la clase, que eso también era todo un tema. Entonces, desde ahí nosotros hacíamos esta conexión primeramente con la familia y nos implicó también reorganizarnos para retomar una actividad que antes nosotros teníamos, que eran las visitas a los colegios. Nosotros hacíamos contactos presenciales con ellos, con el equipo directivo, los programas de integración, los profesores, y a partir de eso revisábamos cómo estaba el tema curricular, el acceso, la participación también en las clases distintas, y ese sistema que obviamente de manera presencial ya no lo podíamos hacer, también con este uso de herramientas a través del Zoom, Meet y otros, pudimos volver a conectarnos y también empezar a dar orientaciones de mejoras en la participación de las distintas clases. Y de esa manera después hacíamos la retroalimentación a las familias para también ir empoderándolas respecto también a lo que ellos tenían que ir haciendo, que tenían que estar conectados, que era muy importante la asistencia online a las clases, muy difícil que esta fuera, y también orientando a los equipos PIEs para dar algún tips o algún tipo de estrategia en particular respecto a la discapacidad motora, que es un poco el área en la que nosotros estamos trabajando, para que ellos pudieran estar recibiendo sus clases. Y desde ahí, como te digo, hemos ido remotizando nuestro proceso y poco a poco también hemos ido volviendo al formato presencial, lo que también es un plus, sobre todo cuando nuestros niños, niñas y jóvenes necesitan tratamiento respecto al tema de la rehabilitación motora, y de esa manera podían ir también al instituto a recibir
el acompañamiento y la orientación de los kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, el médico fisiatra también, y por ende aprovechar esa instancia de actividad presencial también para poder nosotros volver a ver cómo se encontraban y ver algunas evaluaciones que también podríamos haber hecho, que de forma remota es mucho más compleja, y pudimos retomar esos espacios de trabajo también. Perfecto. Y ahora que se retomaron esos espacios de trabajo de a poco más presencial, ¿a cuántos niños aproximadamente han podido llegar en estos últimos meses? ¿Y en qué etapa de la pandemia, digamos, que ya llevamos aproximadamente 11 meses, comenzaron de nuevo a abrir programas presenciales? Desde el área de educación, propiamente tal, partimos en el mes de octubre aproximadamente, septiembre, octubre de manera más paulatina, con algunos días en que nosotros teníamos educadores que estaban en el instituto y desde ahí nos estábamos organizando para poder darle la atención a las familias. Y también hacer el contacto con los colegios, que era la actividad que yo te mencionaba recién, y contactos con otros organismos que también era importante volver a retomarlos, como por ejemplo el contacto con las OPD o las municipalidades, para poder también establecer otro tipo de redes de trabajo. Y de esa forma cada uno de nosotros empezó en el mes más o menos, atendíamos casi 1.000 usuarios al mes de distintas formas, presenciales o remotas, porque estábamos en esta forma mixta, hasta ir aumentando, nos interesa ojalá poder ir aumentando las actividades a medida que también podamos ir haciendo más actividades presenciales. Hoy día también nos encontramos en un sistema de turnos, pero hoy día con más actividad presencial, yo diría que casi en todas las otras unidades del instituto también. Hay algunas actividades, insisto, que no se pueden hacer si no son presenciales, como son las evaluaciones sobre todo de las edades de bien pequeños, desde los 3 años en adelante, incluso un poquitito menos, porque es importante que desde ahí pesquisemos la relevancia que tiene el ingreso temprano también a la educación, sobre todo de niños que presentan algún tipo de discapacidad motora, porque en ocasiones hay cierto recelo, cierto temor de los padres, totalmente natural, de estar en un colegio de manera presencial por todas las dificultades y las brechas que pueden existir. Sin embargo, hoy día de esta manera remota o mixta, en la que no sabemos todavía que vamos a encontrarnos en marzo, es importante rescatar esa población de familias para que nosotros podamos orientarla y sí o sí hagamos tempranamente el ingreso a la escolaridad. Perfecto. ¿Y cuál ha sido la respuesta de las familias ante, bueno, la atención previo a que empezaran a retomar la presencialidad? ¿Cómo fue la respuesta de las familias frente a tratamientos o instructivos de tratamientos a través de la red? ¿Fue una respuesta más bien positiva, negativa? ¿Cómo evaluaría usted la respuesta de la familia en cuanto al acompañamiento y al seguimiento también de ciertas terapias o tratamientos? Claramente hay algunas actividades en el instituto que requieren ser presenciales y por supuesto que, y desde ahí yo creo que fue la creatividad de todas las jefaturas y todo el empeño y yo sé que el foco en dar una atención de calidad también de todos los jefes y todos los colaboradores también de las áreas, en buscar otras formas, ya que la actividad presencial no se podía hacer. Por ejemplo, en terapia y en kinesiología se entregaron materiales para que las familias pudieran estimular en su casa y a partir de estas videoconferencias se entregaban las estrategias y las pautas para que ellos pudieran hacerlo. Pero claramente siempre es mucho mejor poder hacer estas actividades de manera presencial. Ya había familias que estaban muy agradecidas con esta forma distinta o este cambio que se le pudo hacer en su momento. Y habían otras que todavía también por temas para evitar el contagio, sobre todo de traslados, cuando no tienen la posibilidad de moverse quizás en un auto y tienen que ocupar el medio más público como es el metro o la micro, o buses interurbanos también, muchos de ellos preferían mantener la modalidad remota. Poco a poco, insisto, yo creo que las familias han ido agradeciendo todas las instancias y se han sentido muy contenidas también por los profesionales de la Teletón, porque han tenido la posibilidad de recibir el tratamiento que ellos necesitaban con las distintas formas en las que tuvimos que adaptarnos. Y aún así también sabemos que todavía nos queda y tenemos que seguir creando y reinventándonos para tratar de dar la mayor cantidad de cobertura a las atenciones. Yo te diría que en rasgo general las familias estaban muy contentas, muy agradecidas. Perfecto. ¿Cómo ve el futuro?
cómo veo la situación Sí, de Marcela. educación en el futuro, es ¿Cómo complejo ves por... Ujú. a nivel, tanto por la pandemia, como la vuelta a clases? ¿Qué expectativas tienes de el 2021 y 2022 en general respecto a esta situación? ¿Y crees que a medida de ir retomando la presencialidad van a dejar por completo la atención remota? ¿O puede ser que ahí vayan mezclando y haciendo un sistema mixto de atención remota y presencial? Sí, yo creo que tal como se está proyectando o como lo está planteando el Ministerio de Educación hoy día en esta forma mixta, y que en algún minuto podemos volver a lo remoto todo al 100% o podríamos pasar 100% a lo presencial, desde la unidad de ecuación y como Teletón también creo que estamos mirando la posibilidad de realizar de aquí en marzo en adelante una forma muy parecida. Yo creo que hay que ir adaptándose en función de lo que la pandemia nos vaya diciendo finalmente. Y a partir de eso, tenemos que ir buscando otros espacios. Por ejemplo, el año pasado tuvimos la oportunidad de jugar ahí un rol bien importante al invitar al Ministerio también de Educación para hacer unos talleres online también de 4 ciclos en donde hablamos respecto a las orientaciones en el área de educación también, el uso de las herramientas tecnológicas, todo el tema también de la participación en las clases de educación física. Entonces, desde la unidad de deporte adaptado, también desde Teletón, entregar orientaciones respecto a ese tema y por supuesto también el tema de las artes, el bienestar emocional, lo importante que es también contar con herramientas tanto para los docentes como para la familia. Y esa actividad que fue bien potente, bien importante y fue muy también agradecida por quienes, los docentes que eran finalmente a quienes estaba dirigido, diría que en su totalidad, pero también estaban invitadas las familias, nos permitió a nosotros poder conectarnos y mantener el diálogo e ir también revisando las estrategias que son importantes, que tenemos que seguir manteniendo y aquellas que tenemos que ir buscando entre todos. Yo creo que lo importante de ese trabajo fue que nosotros pudimos levantar de los distintos colegios, porque además, como te decía, participó la Teletón y participaron miembros del Ministerio de Educación y algunos docentes de algunas comunas en particular. Pudimos rescatar lo que se hacía, levantamos lo positivo para también entregarle a otras familias, perdón, a otros docentes, algunas estrategias que quizás ellos no estaban utilizando. Entonces yo creo que este tipo de trabajos colaborativos, tanto que puede ser con el ministerio o con otras entidades, yo creo que va a ser el sello que nos vamos a tener que caracterizar, digamos, para poder entregar, buscar más estrategias distintas, desde las distintas áreas, como te mencionaba, desde el bienestar emocional, desde orientaciones también a la familia. Hoy día claramente las familias tienen un poquitito más de estrategias de las que tenían en marzo, abril, cuando recién partimos, y eso implicó también para muchas familias tener que estar con 3 o 4 hijos, ver que tenían un solo computador, organizarse familiarmente. La mamá, papá también, o el cuidador que estuviera, tenía que también trabajar online. Entonces, ese estrés que generó en ese inicio fue, yo creo que es muy fuerte y desde ahí también la Teletón con todos los especialistas buscar otro tipo de estrategias para poder contener y buscar también espacios de ocio también y de tiempo libre en este estrés de estar encerrado. Y yo creo que desde ahí yo creo que vamos a proyectar un poco el trabajo para lo que se viene de aquí a marzo en adelante, manteniendo nuestras líneas, nuestros objetivos que, como te decía, tienen que ver con fomentar el acceso temprano, la permanencia, también el progreso, evitar la deserción escolar y colaborar desde ahí. Y por supuesto, ver con otros organismos externos cómo podemos seguir también estableciendo redes fuertes y sobre todo orientaciones para las familias, para los profesores, para los docentes. Perfecto. Durante los últimos meses de pandemia, ¿han visto una tasa de deserción creciente en cuanto a escolaridad y terapias? ¿O más bien se ha mantenido la misma tasa de personas, niños y niñas que asisten a los programas y a la educación vía online, digamos? Sí, sí, si bien no hay un número tan claro establecido de cuántos son aquellos que desertaron, claramente la pandemia influyó. O sea, el hecho de no contar con una herramienta tecnológica para poder conectarte y participar de las clases fue el gran detonante de la deserción. Y por supuesto, también ha pasado que habían algunos estudiantes que tenían la posibilidad de conectarse, tenían el dispositivo electrónico, pero la forma en que se estaban realizando las clases no le permitían acceder a ellas.
Y eso, por eso es que te mencionaba también al principio, implicó a todos los equipos y a los docentes, al equipo directivo, a los equipos PIE, tener que volver a replantearse en cómo yo quiero hacer una clase participativa, voy a implementar el diseño universal para que todos puedan aprender y tengo que cambiar la forma en que yo estoy haciendo mis clases. Los profesores del programa PIE empezaron a estar en las clases online también y desde ahí también a entregar ciertas directrices particulares. Entregaban muchos de ellos que no tenían dispositivos. Yo sé que los profesores iban y dejaban las clases, las guías en las casas de los estudiantes, y así buscaron distintas estrategias. Pero claramente yo creo que ese fue el gran detonante que nos tocó al ir atendiendo en el año. Percibimos que muchos de ellos no podían participar porque no tenían cómo poder hacerlo. Pudieron después algunos de ellos por las mismas directrices que les fue dando un poco el ministerio y postulando ciertos recursos para poder entregar algunos dispositivos por comodato, y eso también les ayudó a muchísimos que no tenían la posibilidad de poder conectarse. ¿Cree que el tema de la brecha tecnológica debería abordarse a través de políticas públicas? Sí, claro, yo creo que hoy día ya nos está obligando que va a tener que el ministerio impulsarlo de manera más masiva. O sea, ahí habían algunas prácticas, ciertos computadores, cursos entre sexto básico aproximadamente, a partir de una nota en particular que se obtenía finalizando el año, y se concursaba y obtenían el computador. Yo creo que desde ahí a lo mejor sería importante que el ministerio pudiera mirar ahora de tal manera de poder garantizar y dar mayor cobertura. Pensemos que no es solo además el tema de tener el computador, sino que además tengo que tener una señal para poder conectarme, tengo que tener alguna conexión. Y sabemos que en nuestro país tenemos muchas diferencias todavía respecto a temas de acceso a las señales de Internet. En algunas comunas, en algunas regiones, esto es mucho más difícil. Entonces yo creo que no es solamente una política pública respecto al ministerio, sino que tiene que ir conversar y dialogar otros ministerios también, me imagino. Perfecto, Marcela. ¿Y cómo definirías el año que pasó? A grandes rasgos. Fue más bien, o sea, exceptuando el tema de la negatividad que ha conllevado la pandemia, la crisis sanitaria, la crisis económica, ¿crees que esta oportunidad les ha servido para, eh, digamos, ingeniársela un poco en cuanto a sacar creatividad de donde uno piensa que de repente no puede pasar nada más? O sea, digamos, a veces en el principio de la pandemia creo que es algo que a todos nos ocurrió de cómo lo voy a hacer, cómo voy a seguir en este proyecto, pero ahora que el año finalizó, ¿cómo te sientes con respecto a eso? Yo creo que fue un año de mucha incertidumbre en sus inicios, emocionalmente muy complejo para todos, todas, eh, tremendamente desafiante también, como decías tú, nos implicó ponernos mucho más creativos desde las distintas áreas, en Teletón también, desde las distintas especialidades, y eso nos desafió cognitivamente, nos desafió emocionalmente, además de lo que ya estábamos cada uno viviendo personalmente con esta situación de pandemia. Pero cuando uno mira en retrospectiva, digamos, esta pandemia no ha terminado, por lo tanto estamos todavía en ese proceso, pero sin embargo cuando uno mira ya casi un año del inicio de todo esto, yo creo que uno siempre se queda con la oportunidad de lo que pudo cambiar, con la oportunidad de poder inyectar algunas cosas que quizás antes no eran, uno decía, las voy a postergar porque quizás más adelante no se nos hubiese ocurrido a lo mejor haber hecho atenciones online, porque de la manera en que lo estábamos haciendo cumplíamos con lo que hacíamos. Y sin embargo nos dimos cuenta que la conexión online fue tremendamente positiva para muchas familias, como te mencionaba al principio también, las familias que no podían llegar o tenían que faltar a algún lugar para poder venir a la Teletón y tenían que conseguirse un permiso en el trabajo, o sea, todas esas complejidades pudieron ser resueltas a través de esta modalidad. Entonces, yo creo que siempre a partir de algo negativo, de algo difícil, uno después con el tiempo mira en retrospectiva y logra sacar una enseñanza, un aprendizaje. Yo creo que el aprendizaje nuestro fue que pudimos adaptarnos para poder atender a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, que pudimos orientar a las familias, pudimos contenerlas, insisto, emocionalmente, que no era menor,
que lo necesitaban, a veces solamente requerían una pequeña orientación, un pequeño tip, y eso era suficiente para darle el check a esta familia que está a lo mejor un poco perdida. Pudimos también retomar nuestros contactos con los colegios de manera bien exitosa, yo diría que casi con la mayoría. Por supuesto que también ellos estaban full trabajo, full actividades, como todos los colegios, sobre todo ya al cierre del año, que ahí era súper complejo determinar cómo promover o no un estudiante y a partir de qué directrices, con lo complejo que también eso fue. Entonces me quedaría en el fondo con la gran posibilidad que nos dio esta tremenda pandemia de quedarnos con los cambios y que somos capaces, tenemos las posibilidades y tenemos las capacidades para transformarnos a partir de la adversidad. Perfecto, Marcela. Muchas gracias por esta entrevista. No, de nada, que estés muy bien, Victoria. Igualmente. Y muchas gracias, público, por permanecer presente en este nuevo capítulo del ciclo Infancia en tiempos de pandemia.